Vamos a seguir entonces con el problema 4, que nos plantea. Sobre un protón que posee una energía cinética de 4,5 megaelectronvoltios, actúa en dirección normal a su trayectoria un campo magnético uniforme de 8 teslas, campo muy intenso. Determinar la magnitud de la fuerza que actúa sobre él, el radio de la órbita descripta y el número de vueltas por cada segundo transcurrido. Fíjense, sobre un protón que posee una energía cinética, me indica que hay un protón que está en movimiento, porque tiene energía cinética, no nula, actúa en dirección normal a la trayectoria, o sea, me está indicando las relaciones, ¿no?, entre la dirección de la velocidad y la del campo magnético, un campo magnético cuyo módulo es 8 teslas. En esta oración simple hay muchísima información. Y entonces comienza a pedirme varias cosas. Lo primero que voy a hacer es escribir justamente los datos que me está dando el problema. La energía cinética, 4,5 megaelectronvoltios, esto es 10 a la 6 electronvolts o electronvoltios. También sé que la velocidad de la partícula y el campo magnético son normales. Sé el módulo del campo magnético y sé que la carga es igual a la carga fundamental, porque estamos hablando de un protón. Recuerden que siempre esta E la consideramos un valor positivo. La carga del protón es E y la carga del electrón es menos E. La fuerza que experimentará este protón que se está moviendo en una región con campo magnético va a ser esta que está acá. El módulo de la fuerza va a ser este que está acá. Sabemos que el ángulo entre la velocidad y el campo magnético vale 90 grados. 90 grados, por lo tanto el seno de 90 es igual a 1. 1. Luego, para encontrar el módulo de la fuerza, tengo que hacer el producto de la carga fundamental por la velocidad de la partícula, por el campo magnético, donde la velocidad es esto que está acá, porque yo conozco la energía cinética. La energía cinética, recuerden ustedes que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, despejo de ahí la velocidad y tengo esta expresión. E sub c es la energía cinética que yo conozco. Y luego simplemente un artilugio, ¿no? E es igual a la raíz cuadrada de E cuadrado. Y B es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado. Y si tengo un producto de raíces de igual radicando, que es 2, una raíz cuadrada, entonces eso es igual a la raíz del producto de aquello que estaba dentro de las raíces individuales. Es decir, 2 por E cuadrado por B cuadrado por E sub C sobre MP. Esto es simplemente una cuestión sencilla de operar algebraicamente y luego voy reemplazando, fíjense, 2, E cuadrado, la carga fundamental al cuadrado, el campo magnético al cuadrado, la energía cinética, 4.5 por 10 a la 6 megaelectronvoltios, perdón, 4.5 megaelectronvoltios, es decir, 4.5 por 10 a la 6 electronvoltios. Y si yo sé que un electronvolt es 1,602 por 10 a la menos 19 joules, lo dejo en todo en unidades del sistema internacional. La masa del protón en kilogramos es esta que está acá. Por lo tanto, resuelvo esta raíz. Primero resuelvo, obviamente, los cuadrados. Ustedes saben cómo se resuelve esto. Luego los productos y divisiones y luego la raíz. Y encuentro que la magnitud de la fuerza que experimenta este protón es del orden de 10 a la menos 12 newton. 37 por 10 a la menos 12 newton. ¿Mm? Ahora bien, lo que me pide luego es el radio de curvatura de la trayectoria circular que recorre este protón. Ya está asegurado que es una circunferencia la trayectoria que recorre. ¿Por qué? O que el protón recorre una trayectoria circular. ¿Por qué sabemos eso?
porque decimos que la velocidad es perpendicular al campo magnético. Y siempre que la velocidad de una partícula cargada sea perpendicular a la dirección del campo magnético, la fuerza va a ser una fuerza centrípeta y por lo tanto la trayectoria va a ser circular. Ahora, por ley de Newton, nosotros sabemos que cualquier partícula de masa sometida a una fuerza experimenta una aceleración, segunda ley de Newton, tal que el producto de la masa por la aceleración es igual a la fuerza. Pero también sabemos que cuando tenemos un movimiento circular, la aceleración centrípeta es igual al cuadrado de la velocidad tangencial dividido el radio de la circunferencia. Igualo estos dos miembros de esta igualdad y fíjense que obtengo que el radio de curvatura, el radio de la circunferencia, es igual, paso, si quieren, ¿no? Igualo esto con esto. Luego paso el radio que está dividiendo al primer miembro y el módulo de la fuerza que está multiplicando, dividiendo al segundo miembro, y me queda esto que está acá. La velocidad cuadrada, perdón, la velocidad al cuadrado multiplicado por la masa es 2 veces la energía cinética, porque la energía cinética es un medio de esto, por lo tanto esto es 2 veces la energía cinética. Lo divido por la fuerza. Y después puedo o utilizar la expresión de la fuerza que ya calculé y hacer lo mismo que conocía con la energía cinética, o reemplazar la expresión de la fuerza, que es esta que está acá. Todo esto lo reemplazo acá. Entonces me queda una nueva expresión algebraica, donde yo puedo identificar que el radio depende de la masa de la partícula, su energía cinética, su carga y el campo magnético, y encuentro que el radio de curvatura es 24 milímetros. 2.4 centímetros. Y estamos hablando de un protón. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de una partícula que forma parte de lo más interno de la materia, ¿no? El centro de un átomo. Y sin embargo, el radio de curvatura es del orden de algo que nosotros podemos observar a simple vista, 2 centímetros. Por lo tanto, el diámetro de esta circunferencia va a ser 4.8 centímetros. Y estamos hablando de un protón. ¿Ok? Con una velocidad de cierto muy elevada, porque su energía cinética es esta que está acá, 4.5 megaelectronvoltios, y en un campo muy intenso, que es de 8 teslas. Es un campo muy difícil de lograr, pero que existe. Se puede lograr en la Tierra, se puede lograr con experimentos. Y en ese caso podemos ver la trayectoria del protón. Por último, se nos podía encontrar, podríamos decir, la frecuencia, el período de ese movimiento. Nosotros sabemos que como tenemos un movimiento circular, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, movimiento circular. Donde entonces la velocidad angular es igual al cociente entre la velocidad tangencial y el radio. Esto es la rapidez, ¿no? Como conozco la energía cinética, escribo en términos de la energía cinética a la rapidez. Escribo el radio en términos de la expresión que encontré acá. Y luego resuelvo este cociente. Ustedes saben que tengo el cociente de 2 raíces de igual exponente. Por lo tanto, esto es como escribir la raíz del cociente. Y luego tengo un cociente de cocientes. Ustedes se acuerdan que cuando tengo un cociente de cocientes o de fracciones, entonces el numerador es el producto del numerador del numerador por el denominador del denominador, y el denominador se vuelve el denominador del numerador multiplicado por el numerador del denominador. ¿Sí? Los extremos dividido los medios. Esto hace que toda esta expresión quede simplemente esto que tengo acá. Esto que está acá es la velocidad. Fíjense, obtengo perdón, esta es la frecuencia angular, hoy dije la velocidad angular, esta es la frecuencia angular. Me
me equivoqué yo. Velocidad, frecuencia angular por radio. Entonces, la frecuencia angular es E por B sobre MP. Me queda 7.6 por 10 a la 8, 1 sobre segundos, o segundos a la menos 1. ¿Cómo se relacionaba la frecuencia angular con la frecuencia? Es la inversa. No. No, la frecuencia angular no era 2pi por f. Exacto. Entonces tengo la frecuencia, que es la frecuencia angular omega, es 2pi por f, por un lado. Luego tengo el período, que es el tiempo. Por ejemplo, si quisiera calcular el tiempo que se demora en dar una vuelta esa partícula cargada, ese protón, en completar una trayectoria circular completa. ¿Cómo encuentro ese tiempo que se llama período? Ese sí es la inversa de la frecuencia. Exacto. Esa es la inversa de la frecuencia. De la frecuencia, no de la frecuencia angular. Y pasamos a nuestro último problema de hoy, que es el problema 5. Con eso vamos a terminar. Y el problema me plantea lo siguiente. Tengo un protón, un deuterón y una partícula alfa, que partiendo del reposo son acelerados mediante la misma diferencia de potencial delta de B. Las tres partículas parten del reposo y son acelerados mediante una diferencia de potencial. Entran en una región de campo magnético uniforme con dirección perpendicular a la velocidad de las partículas. Si el radio de la circunferencia de un protón es R sub P, encontrar las expresiones de los radios de las órbitas del deuterón y de la partícula alfa en términos de RP. Y luego se me pregunta cuál sería el comportamiento o cómo sería el comportamiento de un electrón en iguales condiciones. Para resolver esto, recordemos de sus cursos de físico-química del secundario que era un deuterón y una partícula alfa. Un deuterón es el núcleo del deuterio. Un protón es el núcleo de un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Un átomo de hidrógeno está constituido por... es el elemento más básico de la naturaleza, el más simple. Un protón y un electrón. Ese es el átomo de hidrógeno. Si yo ionizo el átomo, es decir, le arranco el electrón, me quedo solo con su núcleo. ¿Y el núcleo qué es? Un protón. Entonces, un protón es el núcleo de un átomo de hidrógeno. Pero ustedes saben que existe lo que se llaman isótopos. Todos habrán estudiado lo que era un isótopo, que era un elemento al cual, o sea, dos elementos que tengan el mismo número de protones y de electrones, pero distinto número de neutrones, son isótopos. Voy de nuevo. Supongamos otra vez en el átomo de hidrógeno, que era un protón y un electrón. Que ahora, además de tener un protón, yo tengo un neutrón en el núcleo. ¿Cambia la carga del núcleo? No, todos recordarán que el neutrón es una partícula de carga cero. Por lo tanto, no cambia la carga del núcleo. A ese átomo nuevo lo llamamos un isótopo del hidrógeno. Cambia el número de neutrones, pero se mantiene el número de electrones y de protones. Si yo tengo un protón y un neutrón, sigo hablando de hidrógeno, pero es un hidrógeno, otro isótopo del hidrógeno. Ese isótopo tiene un nombre particular y se llama deuterio. ¿Ok? El deuterio está conformado por un protón, un neutrón y un electrón. Si yo arranco el electrón, es decir, ionizo ese átomo, me quedo con lo que yo llamo deuterón, que es el núcleo del deuterio. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es la partícula alfa? Bueno, vamos a partir al segundo elemento más complejo en la naturaleza, que es el helio. El helio tiene dos protones y dos electrones. ¿Ok? En particular, yo voy a considerar al núcleo de helio, al que llamamos helio 4, que es el número másico. El número másico, recordando de química, era la suma de protones más neutrones. Si yo considero que el núcleo del helio tiene dos protones y dos neutrones, la carga sigue siendo dos veces la carga del electrón, porque el neutrón no aporta carga.
a la partícula alfa, o qué es la partícula alfa, es el sistema que yo obtengo cuando ionizo completamente a ese átomo de helio. Es decir, le arranco los dos electrones. Le quito el primer electrón, le quito el segundo electrón y me quedo solo con el núcleo. ¿Qué tiene ese núcleo? Dos protones y dos neutrones. Resumidamente, un protón tiene una masa que es igual a la masa de un protón y una carga que es igual a la carga fundamental. Un deuterón tiene una masa que es igual a la masa del protón más la masa del neutrón y la carga es igual a la carga fundamental. Tienen cargas iguales. La partícula alfa tiene dos protones y dos neutrones, por lo tanto su masa es igual a 2 veces la masa del protón más 2 veces la masa del neutrón. Su carga es 2 veces la carga fundamental. Gastón. Profe, yo le quería preguntar si la partícula alfa es siempre esa o Sí, si... esa es la ok. a eso llamamos partícula alfa. Efectivamente. Al núcleo de este isótopo de helio. Bueno, lo que vamos a hacer son todas partículas cargadas positivamente. Todos son núcleos de hidrógeno, de deuterio, de helio, son todas partículas cargadas positivamente. Las hacemos salir de algún lugar, de alguna fuente de partículas, con una determinada velocidad, que acá la ponemos en dirección horizontal y en sentido de izquierda a derecha, sometidas a una diferencia de potencial. Si la diferencia de potencial es tal que acá el potencial es mayor que acá, la partícula de carga positiva, ¿hacia dónde va a tender a moverse? Hacia la región de menor potencial. Es decir, desde acá hacia acá. Porque la dirección del campo eléctrico es justamente la dirección, el sentido, perdón, del campo eléctrico es el de la disminución del campo del potencial eléctrico. Entonces, acá, si acá tengo mayor potencial que acá, el campo eléctrico va de acá a acá. Por lo tanto, una partícula cargada positivamente va a experimentar una fuerza que la lleva hacia acá. Parte del reposo. ¿Qué velocidad tiene si parte del reposo? Cualquier partícula que parte del reposo tiene velocidad 500 500, ¿qué, Gastón? metros luz. O sea, equivocado por donde uno lo mire. La velocidad es cero y la energía cinética es cero de una partícula que está en reposo. Pero la energía potencial, Gastón, a ver si con esa te redimís, ¿cuánto vale la energía potencial? Digo que es tan simple como la energía cinética de la partícula en reposo. Supongamos que el potencial acá vale 0 y acá vale V corta. ¿Cuánto vale la energía potencial de una partícula Q a potencial V? Me está matando, profe. Esa es la Bueno, pregunta que me quiere mandar muere para que yo no apruebe. eso está juzgando mis intenciones. Sí, completamente. Estás absolutamente equivocado. ¿Algún otro que quiera complementar? Faltó decir, profe, en qué posición de la partícula. Cuando estamos acá, en Potencial. este punto, en el punto en que está saliendo, la partícula tiene carga Q, Lautaro, y potencial V. ¿Cuánto vale su energía cinética? Perdón, su energía potencial. Ya potencial vale. ¿Ves? V es un V, potencial. ¿Cuánto vale la V, energía V por potencial de la Q. carga? Exacto. ¿Q V por por V tu o V carga. por Q? Exactamente. La energía potencial acá va a ser Q por V. Bueno, cuando la partícula llega acá, una partícula de carga Q, va a tener una cierta velocidad, se va a ver acelerado. Entonces ahora, como vos pensabas eso, Gastón, contame cuánto vale la energía potencial cuando llega acá.
Bueno, si no es Ahí Gastón, cero. ahí cero, efectivamente. Vale cero, porque el potencial acá vale cero. ¿Y cuánto vale la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces hay un balance. Todo lo que era energía potencial acá se convirtió acá en energía cinética. Conociendo la energía potencial inicial, yo puedo saber la energía cinética final, es decir, la energía cinética con la que ingresa a esta región y por lo tanto la velocidad con la que la partícula va a ingresar a esta región. ¿Me siguen hasta acá? Y la velocidad va a ser perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, si conozco el módulo de la velocidad con la que ingresa, conozco su dirección y conozco el campo, sé que esta partícula va a recorrer una trayectoria curvilínea, como la que se ve acá, y vamos a analizar un poquito más en detalle cómo son esas trayectorias. Para eso permítanme antes mostrarles una imagen justamente de lo que estamos viendo. Este es el sistema que tenemos nosotros ahora, una fuente de cargas conectada a una fuente, valga el mismo término, ¿no? Pero esto es como una batería, y acá tenemos una fuente, es decir, algo que emite partículas cargadas, de carga Q, sometidas a una diferencia de potencial con este elemento, que es un conductor, y por lo tanto todo esto tiene el mismo potencial hasta acá, y todo esto tiene el mismo potencial, por lo tanto partimos de un potencial mayor y vamos hacia un potencial menor, como acabamos de ver, y cuando la partícula llega acá al punto P1 con una velocidad v, ingresa en una región de campo magnético y por lo tanto describe una trayectoria circular, porque la velocidad es perpendicular al campo magnético. Existe otro tipo de espectrómetro que vamos a ver después, pero en el cual tenemos un selector de velocidades primero, en vez de tener esa diferencia de potencial, tenemos un selector de velocidades. Eso nos va a ayudar a conocer con mayor precisión la velocidad de la partícula, que luego lo conectamos al espectrómetro de masa. Entonces ponemos primero un selector de velocidades y después el espectrómetro de masas y vamos a ver qué sucede. Pero en nuestro primer caso, en nuestro primer ejemplo, vamos a quedarnos en este experimento que históricamente se desarrolló primero. Luego, a continuación, lo que se hizo para perfeccionar, para conocer mejor la velocidad con la que ingresa la partícula, acá ponemos, en vez de todo esto, un selector de velocidades. Decime, Lautaro. Ese experimento es para medir la masa de los isótopos. Vamos a ver exactamente para qué sirve. Ahora lo vamos a ver con la práctica. Fijémonos en lo que les estaba diciendo recién, que gracias a Gastón pudimos sacar algunas de estas cuestiones. Veamos, la energía cinética inicial del protón era cero, pero también la del deuterón y la de la partícula alfa. Todos partían del reposo. Ahí es donde Gastón se equivocó. La única donde dijo 500 metros por luz, no sé, alguna cosa así extraña. Pero todas parten del reposo, por lo tanto su energía cinética valía cero. Y todas llegan con una velocidad o con una energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Todas parten de una energía cinética que vale E por V o E por delta V. Nosotros, si asumimos que acá el potencial es cero y acá es V, entonces esta delta de V es V. ¿Ok? Todas parten, fíjense, carga por delta V, carga por V. Y acá carga por delta V, pero la carga de la partícula alfa es 2 veces la carga fundamental. Entonces, esta primera parte, ¿estamos todos de acuerdo? Lo que pasa inicialmente con cada una de las partículas. Bueno, veamos entonces qué pasa cuando llegan al punto final, que es antes de ingresar al espectrómetro. Bueno, la energía cinética final va a ser toda la energía potencial inicial. ¿Por qué? Porque la energía potencial final es cero. Como la energía potencial final es cero, toda esta energía, la suma de estas dos energías, se volvió energía solamente cinética porque este es cero. Conservación de la energía, total, mecánica. Lo mismo acá con este 2 que venía de acá. ¿Ninguna objeción hasta acá?
no se pierdan con los 2 que van a aparecer, los números 2 y con los otros múltiplos que van a aparecer, o los otros factores. La velocidad final para el protón, ¿cómo la encuentro? Bueno, la energía cinética, todos saben que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Pero acá tengo la masa del protón. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa masa, en este caso, la masa del protón. La masa del protón es m sub p. Me queda esta expresión para la velocidad final. ¿Qué es la velocidad final? La velocidad con la que ingresa el protón acá. Tiene este valor. El deuterón, ¿qué velocidad tiene cuando ingresa al espectrómetro? Bueno, 2e por delta B sobre la masa del deuterón. Y la masa del deuterón, ¿se acuerdan que es la suma de la masa del protón más el neutrón? Lo mismo hago para la partícula alfa. Pero acuérdense que yo tenía esto que está acá, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Bien? Me queda esta expresión. Finalmente, no quiero que acá se me pierdan, vamos a las fuerzas que experimentan las partículas. La fuerza magnética que experimenta... Daniel, ya te doy la palabra, permitime terminar esto y te doy la palabra. Como la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre sí, la fuerza magnética que experimenta, por ejemplo, el protón va a ser E por V por B. Es decir, Q por el módulo de B, por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman, V y B, que es 90. Por lo tanto, el seno de 90 es 1. Me queda esta expresión. Vamos al deuterón. Tengo lo mismo porque la carga era la misma. Lo que va a cambiar es la velocidad. ¿Ok? Y por último tengo la la partícula alfa. Y acá tengo la carga de la partícula alfa por su velocidad por el campo magnético. Ahora le voy a corregir y le voy a poner supraíndices a las velocidades para que no las confundan. Esta velocidad no es la misma que esta ni la misma que esta. Y las fuerzas tampoco son las mismas. No lo había puesto para no confundir por la cantidad de sub y supraíndices, pero quizás convenga hacerlo. Luego, eso es igual a la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Masa por velocidad al cuadrado sobre radio. El radio de la partícula alfa, el radio del deuterón y el radio del protón. De esta igualdad y esta igualdad, despejo los radios y obtengo estas tres expresiones. Esto se los dejo a ustedes para que hagan paso a paso. Y lo que voy a decir ahora es, si la masa del protón, la igual a la del neutrón, son prácticamente iguales, entonces a los efectos prácticos siempre vamos a decir que la masa del protón y la masa del neutrón son iguales. Voy a considerar que MP es igual a MN. Entonces acá tengo 2 veces MP y acá tengo 2 veces MP. Comparo las expresiones y obtengo que el radio del deuterón es raíz de 2 veces el radio del protón. Y el radio de la partícula alfa también. Es decir, que los radios de la partícula alfa y del deuterón son exactamente iguales. Y son distintos al radio que describe el radio de la trayectoria circular que describe el protón. Daniel, ¿vos habías levantado la mano? Sí, era justamente para eso, que quedaba igual, porque podía sacar factor común en el denominador de la velocidad final de la partícula alfa. Exacto. Y Exacto. se cancelaba ahí y quedaban iguales. Las velocidades, ¿a qué te referís? Ahí en la velocidad final de la partícula alfa, si sacás factor común en el denominador, queda 4 sobre 2. Y Exacto. quedarían iguales las velocidades con la del deuterio. Exacto.
Déjame pensar una cosita acá. A ver si no tengo un error. ¿Dónde está buscando el error, profe? Déjeme que yo después voy a revisar con detalle esto. Y si encuentro un error lo corrijo y les aviso. Profe, me parece que está bien así como está. Ok. Porque si bien tiene el doble de masa, que es lo que capaz pienso yo que les puede estar confundiendo, tiene el doble de carga y ahí como que se compensa. Sí. A ver, acá tendríamos que hacer 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Está bien. Igual a 2e por delta de b. Del 1/2 de la energía cinética, el 2 pasa, el 2 que está dividiendo en el primer miembro pasa multiplicando en el segundo miembro, me queda 4e por delta de b, igual a masa por velocidad al cuadrado. Divido la masa, me queda esto que está acá, y luego aplico la raíz cuadrada si es correcto. Está correcto. Y como dice Daniel, si acá en el denominador yo saco factor común 2, me queda 2 por la suma de mp más mn. Entonces el 4 del numerador puede cancelarse parcialmente con el 2 del denominador y me queda un 2 en el numerador y estas expresiones quedan equivalentes. Ahora, entonces, ¿qué pasaría si hubiésemos tenido un electrón en vez de tener un protón, un deuterón y una partícula alfa? ¿Qué hubiese pasado si hubiese enviado aquí, en vez de una partícula de carga positiva, en el mismo sentido, dirección y sentido, pero una partícula de carga negativa y de carga igual, pero opuesta a la del protón? Eso es la carga de un electrón. La velocidad en ese caso, o mejor dicho, la rapidez, tendría esta expresión, porque tendría una expresión semejante a esta, pero en vez de la masa del protón, tendríamos la masa del electrón. Y la masa del electrón es m sub e. Por lo tanto, la fuerza que experimentaría ese electrón dentro de la región con campo magnético va a ser la carga del electrón, que es la misma que la del protón, por su velocidad, que es esta, por la magnitud del campo magnético, y eso va a ser igual a la masa del electrón, velocidad al cuadrado del electrón, sobre el radio de la circunferencia que describe el electrón, pero, y fíjense, ¿qué fracción de RP tiene el electrón? Esta que está acá. Pero hay una característica más, y es, fíjense qué pasaría si yo tengo un electrón que ingresa en esta región de campo magnético con una velocidad que va hacia arriba. En este punto, acá apenas ingresa, ese electrón experimenta una fuerza que va hacia ¿dónde? La izquierda. Eso. Quiero ver manos derechas moviéndose. ¡Cuánta timidez! Hacia la izquierda, o sea, Efectivamente, y así la tribu derecha. es hacia arriba el producto de la Porque velocidad. el signo menos le cambia, Hacia la le derecha. cambia el signo. Y el signo menos le cambia el signo, efectivamente. Por lo tanto, el electrón describiría una trayectoria una trayectoria circular con un radio que es esta fracción del radio que describe el protón, pero además la trayectoria del electrón sería en sentido contrario. Entonces lo que acabamos de ver, antes de ver lo del electrón, es que si lanzamos un protón, un deuterón y una partícula alfa, el protón y el deuterón van a golpear en lugares distintos, porque los radios son distintos. Ojo que lo que uno mide acá, el protón, por ejemplo, impactaría sobre una película fotográfica y yo lo puedo ver dónde impacta. Lo que yo mido es el diámetro. Ojo con esto en los parciales. Yo no mido el radio, yo mido desde donde ingresa hasta donde golpea en la placa fotográfica, que es 2 veces el radio, 2 veces el radio. Si el protón golpea acá, ¿dónde va a golpear? Les pongo esto. ¿Dónde va a golpear
el deuterón. Mirando esto, vemos que el radio del deuterón es mayor que el del protón, porque raíz de 2 es mayor a 1. Es decir, el deuterón, si esto me muestra dónde choca o impacta el protón sobre la película, el deuterón también va a describir una trayectoria circular, pero va a golpear más allá. ¿Para qué me sirve entonces esto? Para distinguir isótopos. Los isótopos que son partículas que tienen la misma carga, por ejemplo, el protón y el deuterón, pero distinta masa. Entonces, gracias a experimentos como estos, se ha podido detectar la constitución isotópica de algunos elementos en la naturaleza. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo bromo. El bromo tiene un número atómico 35, es decir, tiene 35 protones, 35 electrones, pero hoy sabemos, hay dos isótopos presentes en la naturaleza con mayor abundancia, que son los isótopos 79 y 81. Es decir, el que tiene número másico 79 y número másico 81. Es decir, el que tiene un número de protones más neutrones igual a 79 y otro tiene un número de protones más neutrones igual a 81. Uno tiene 2 neutrones más que el otro. Si yo le arranco todos los electrones a ese átomo, o le arranco un único electrón, porque lo que me importa es tener un ion, es decir, una partícula cargada, basta con que le arranque un electrón y ya está cargado. Ahora después leo el chat. Entonces, ¿qué va a pasar? Un átomo de bromo va a golpear acá, que es el isótopo de menor número másico, y el otro va a golpear acá. Yo puedo analizar de alguna manera, contar, digamos así, cuántos golpean acá y cuántos golpean acá. Si yo veo acá una película sumamente lastimada y acá veo una película apenas lastimada, esto implica que es mucho más abundante en la naturaleza el isótopo de menor número másico. Y con esto yo más o menos puedo saber en la naturaleza cuánto de bromo 79 hay y cuánto de bromo 81 hay. Eso es lo que llamamos constitución isotópica. Eso está interesante, sacar un porcentaje. Ok, ahí veo por qué se reían, pero no es efectivamente eso que decís, Lautaro, pero bueno, ayuda a distender. ¿Me han podido seguir hasta acá? Porque estamos justo en tiempo. Sí, se sigue. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna consulta antes de cortar la grabación? Bueno.